Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Silvia Mateo, psicóloga de Psicólogos, especializada en terapia cognitivo-conductual, y hoy en este primer programa pues voy a explicar qué es un psicólogo, para qué sirve un psicólogo y bueno, las funciones que tiene, en qué ámbitos interviene, sobre todo para quitar esa idea de lo que es la psicología y para qué sirven los psicólogos. Primero, lo que vamos a tener en cuenta es que el psicólogo estudia o ha estudiado la psicología. Entonces, la psicología es una ciencia basada en estudios que estudia el comportamiento y la mente humana. Y sobre todo, lo que intenta estudiar la psicología es ver cómo interacciona las emociones, los comportamientos y sobre todo los pensamientos de las personas. Entonces, a partir de ahí, el psicólogo lo que hace es eso, ¿vale? Saber la persona qué es lo que le ocurre mediante sus comportamientos, sus emociones y sus pensamientos. Entonces, un psicólogo no es un charlatán o no es una persona que lee la mente, no leemos la mente, sino que es una persona, pues eso, que está para ayudar a las personas que, bueno, pues eso, que piden ayuda. Un psicólogo no es una persona que te dice lo que tienes que hacer, sino que te enseña herramientas y técnicas bueno, que la persona no tiene y que le ayudan a mejorar sobre todo su calidad de vida. Solemos tener un prejuicio de lo que es el psicólogo, pero hay en otros países, sobre todo está más normalizado, es más normal en Estados Unidos, donde bueno, pues las personas acuden a terapia, como puedes acudir al dentista, como puedes acudir al fisioterapeuta, como puedes acudir a un médico. ¿Vale? Aquí cada vez más, bueno, pues se está viendo cada vez más normal y sobre todo, bueno, pues porque los profesionales cada vez nos formamos más, nos especializamos y yo creo que también se debe pues a nuestro buen trabajo. El psicólogo no es una persona que pueda medicar. Eso a veces las personas lo confunden. Yo veo muchas veces en la consulta que hay personas que piensan que un psicólogo, pues que podemos darles recetas. No, eso es un psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia? Un psiquiatra ha estudiado medicina y luego se ha especializado en psiquiatría. Entonces sus técnicas es la medicación, donde elimina síntomas, es decir, pues síntomas de ansiedad o mejorar el estado de ánimo o otro tipo de tratamientos para personas con una enfermedad mental. Pero el psicólogo es una persona que enseña habilidades, que utiliza otro tipo de técnicas que se han estudiado y que se han demostrado científicamente y que las aplicamos a los pacientes, a las personas. Luego los psicólogos también su ámbito de intervención o donde intervienen pues no solo es en la psicología clínica, es decir, no solo para personas que tienen algún tipo de trastorno o enfermedad mental, sino que también intervienen pues en otros muchos ámbitos. Pues por ejemplo, intervienen en la empresa, por ejemplo, ¿no? Pues cada vez se ve más que en la selección de personal, donde evalúan qué características de personalidad tienen, qué rasgos tienen. Luego también los psicólogos intervienen en emergencias, no sé si habréis oído hablar alguna vez de pues cuando hay alguna catástrofe, ¿no? Cada vez más se ve en la tele, pues ahí están los psicólogos para apoyar a las personas, sobre todo ese trabajo es de acompañamiento, se acompaña a esa persona que acaba de sufrir esa situación muy traumática y muy estresante en su vida, donde su vida ha corrido peligro, entonces les acompañan y les ayudan a gestionarlo, a manejarlo mejor. Luego también la psicología también interviene, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Donde yo ahí, por ejemplo, también intervengo, también estoy especializada. ¿Y qué se ayuda? Pues mira, se ayudan a los deportistas a mejorar su rendimiento físico. Tienen unas cualidades físicas, pero a veces mentalmente no estamos bien, pues falta de motivación, de concentración, de autoestima. Entonces el psicólogo también les ayuda, les enseña técnicas a controlar la ansiedad, por ejemplo, ¿vale? Otro de los ámbitos, por ejemplo, pues habréis visto en los colegios, también hay psicólogos donde detectan problemas en el aprendizaje. En los institutos también hay psicólogos donde orientan más, hay una orientación profesional o cuando hay problemas de comportamiento. Los psicólogos también están en asociaciones donde bueno, pues ayudan si hay algún problema psicológico, pueden ayudar a esas personas que van a esas asociaciones, pues yo que sé, el tema de adicciones, por ejemplo, también intervienen en el tema de las adicciones. Los psicólogos también trabajan en la investigación, es decir, todas las técnicas que nosotros aplicamos en la consulta, pues
previamente ha habido un estudio, se han aplicado a un grupo experimental y todas estas cosas, ¿no? Personas para probar que funcionan. Entonces, luego pues los psicólogos nos especializamos en esas técnicas y les ayudamos. También trabajan, por ejemplo, en el ejército, ¿no? Donde también evalúan o analizan determinadas personas con determinados problemas psíquicos. En las cárceles también hay, en los, mejor dicho, centros penitenciarios también hay psicólogos. En definitiva, que los psicólogos están mucho más extendidos pues en nuestra sociedad y en nuestra vida. Está claro que, bueno, pues que cada vez somos personas que no somos tan raras, que nos tratan con más normalidad y que sobre todo el objetivo que tenemos, yo siempre digo, es mejorar la calidad de vida de la persona y sobre todo ayudarle a que esté bien. Entonces, claro, a veces pensamos en cuándo acudir a un psicólogo, cuándo podemos pedir ayuda. Pues normalmente la gente no viene así cuando está regular, que digo yo, viene cuando ya realmente está muy mal, cuando ya lleva meses con el mismo problema, sin saberlo manejar e incluso suele ir a peor. Te sueles encontrar diferentes tipos de personas que acuden al psicólogo. Por un lado, personas que sufren un trastorno, es decir, pues un problema que se lleva manteniendo en el tiempo, que manifiesta, por ejemplo, sintomatología de ansiedad o síntomas pues, de estar muy nervioso y no saber por qué, de incluso tener miedo a salir de casa, con determinados miedos. Y luego hay otro tipo de personas que acuden al psicólogo más por su baja autoestima, por falta de confianza en sí mismo. Entonces, de la misma manera, cuando tú te planteas ir al psicólogo, sobre todo es porque tú no tienes los recursos necesarios, no sabes lo que tienes que hacer. Y yo siempre digo a mis pacientes, bueno, pues es que yo si no lo hubiera estudiado tampoco lo sabría. Tampoco sabría cómo gestionar o cómo gestionar mis emociones o cómo manejar determinadas situaciones. Entonces, el psicólogo, sobre todo, hace una valoración de cuál es el problema, qué es lo que pasa, hace un estudio a la persona, pues, se hace una entrevista y sobre todo eso es lo que tenemos que pedir cuando vamos al psicólogo, que él sepa cuál es el problema, qué es lo que te pasa, que te lo explique, que te dé una explicación y que te diga cómo te va a ayudar, ¿vale? Para mí es fundamental hacer una buena evaluación, porque si yo no sé lo que te pasa, yo no voy a poder enseñarte determinadas técnicas para poderlo solucionar, evidentemente. Y luego, sobre todo, es muy importante también pedir al psicólogo un profesional, es decir, es una persona que ha estudiado, que tiene esa titulación y que, sobre todo, es una persona también que tiene que guardar un código ético. ¿Qué es eso de código ético? Bueno, pues que nosotros como psicólogos tenemos determinadas normas que no nos podemos sobrepasar. Por ejemplo, la confidencialidad. Pues es muy importante que tú firmes con tu psicólogo que es algo confidencial, que no se va a decir, que tienes que ser totalmente respetuoso. Los psicólogos tampoco tenemos derecho, bueno, yo creo que nadie tiene derecho, pero no tenemos derecho a juzgar lo que te está ocurriendo. Todos podemos pasar por una situación, ¿no?, que no sabemos manejar y que por eso pedimos ayuda. Sobre todo, yo siempre digo eso, que seamos, que busquemos profesionales, que no sea cualquier persona. Y ya sea pues eso, en el ámbito privado, en el ámbito público, yo creo que hay muy buenos profesionales y lo que tenemos que hacer también es confiar en ellos. No esperemos que sean ellos los que nos solucionen el problema, sino que nos ayuden, sino que un psicólogo te ayuda pues eso, a aprender a cómo gestionar tus emociones, a cómo manejar tu problema, a cómo resolver determinados conflictos, a mejorar tu autoestima, si tienes problemas a la hora de comunicarte con los demás, por ejemplo, pues enseñarte a comunicarte mejor con ellos. Pues eso, en definitiva, como he dicho antes, y yo creo que me he repetido, a mejorar tu calidad de vida.